Buena, Yanko, tanto tiempo. Bien, ahí está grabando para que se vayan colocando presentes, muchachos. Bienvenidos a los que van llegando también. Recuerden colocarse presentes. Bien, bien. Ok. La clase anterior que se hizo desde la escuela, digamos, estuvimos viendo las nociones básicas, digamos, de lo que viene siendo la geografía de Chile, ¿ya? Sus conceptos de territorio, de soberanía, ¿cierto? La presencia de Chile, las dimensiones en lo que tiene que ver desde norte a sur, paralelos, en fin. Y relacionado con eso, tiene que ver las problemáticas medioambientales que se ven presentes en Chile debido a su cambio climático, diversidad de flora, fauna, paisajes, etcétera. ¿Qué es lo que nos corresponde ver el día de hoy? Un momentito. Bien. Entonces, título de hoy, problemas medioambientales de Chile. Primero que nada, esperen un poquito, vamos a ajustar aquí. ¿Lo puedes subir un poco? ¿No? El título, por favor. Ahí está. Problemas medioambientales de Chile. Vamos a achicar un poquito porque si no las imágenes se ven feas. Ya, tío. Bien, para eso primero hay que entender qué es el medio ambiente, ¿ya? ¿Qué entendemos nosotros por medio ambiente? Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. ¿Qué quiere decir esto? Que en estricto rigor, tanto lo artificial como lo natural, puede ser una casa, puede ser un bosque, una montaña, etcétera, está compuesta por distintos elementos: la flora, la fauna, el clima, la humedad, la intervención del hombre, y todo eso genera un equilibrio, un medio ambiente en el cual se desarrollan distintos grupos y distintos tipos de vida, por así decirlo. Entonces, en estricto rigor, el medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados. Consultas sobre este concepto lo vamos a utilizar alto el día de hoy. Entonces, quizás alguien tenía otra concepción o otra idea. Seguimos entonces. La contaminación va a ser uno de los factores más importantes a la hora que empecemos a hablar de problemas medioambientales, ya que la contaminación afecta a todos los sistemas o a todos los elementos de un sistema medioambiental. ¿Cuáles son estos elementos? El suelo, por ejemplo, el aire y el agua. En cuanto al suelo, podemos hablar del origen urbano, industrial, agrícola y la contaminación radioactiva que se produce, ¿ya? En cuanto al aire, podemos hablar de la emisión de sustancias, los gases de efecto invernadero, como el smog, ¿cierto? En efectos locales y en efectos globales, el agujero en la capa de ozono que está produciendo todos estos fenómenos como el efecto invernadero y la lluvia ácida, por ejemplo. En cuanto a la energía, la contaminación acústica, lumínica y electromagnética. Y en el agua podemos hablar de el origen urbano, es decir, las aguas servidas, por ejemplo,
el agua de regadío, el agua que se ocupan para el ganado, que también obviamente son aguas con desechos orgánicos, por así decirlo, y térmico, es decir, cuando se ocupan para plantas de generación de energía eléctrica, etcétera. Entonces, de todas estas formas, se puede emitir contaminación. Ya todas estas formas son formas de contaminar y formas que alteran, de cierta forma, vienen a alterar un equilibrio medioambiental que tiene mucho tiempo. ¿Ya? El tema aquí no es que sea malo, en estricto rigor tampoco nosotros podemos, en pos del desarrollo, tenemos que hacer estos sacrificios. El tema de eso es generar un equilibrio que no vaya siendo dañino a la larga para nosotros mismos como especie humana, ¿cierto? Que no vaya en pos del desarrollo, transformar el planeta en una bola de humo en la cual algún día nosotros todos vamos a morir intoxicados de la contaminación, ¿cierto? Entonces, la idea aquí es el desarrollo sustentable y cómo lograr ese equilibrio. Seguimos. Consulta hasta acá. Recordar eso, recordarle a los que vienen llegando, colocarse presentes, por favor. Partamos con nuestra ciudad. Principalmente Santiago, ya, el problema que tiene es el smog, el famoso smog presente sobre todo en las épocas de invierno. Asunto que ya lleva tiempo y no se da una solución real al tema. Está la restricción de los autos y un sinfín de sistemas. Espérenme un poquito, déjenme cerrar aquí. Y el sistema realmente hasta hoy en día no ha tenido una solución seria, digamos, ¿ya? Sigue siendo un problema de todos los años este tema del smog, esperando que de cierta forma llueva para que la contaminación del aire caiga al suelo y de esa forma se solucione el problema. Esa lluvia milagrosa del invierno que en el fondo siempre se espera para que limpie el aire. El tema es que la contaminación está, y está constantemente en Santiago, tanto en invierno como en verano. El tema de esto es que son gases que son nocivos para la salud y se mantienen en la atmósfera, en el aire que nosotros respiramos, y eso a la larga va produciendo una serie de problemas respiratorios. Seguimos. ¿Dudas sobre Santiago? ¿Consultas? ¿Les gusta el smog? Tengo problema. Es malo el smog. Chao smog. El tema es un tema geográfico también con Santiago, ya que como somos parte de una cuenca, estamos rodeados de cerros, la ventilación del aire se complica bastante. Pasemos a Arica, que sufre un problema bastante grave, pero muy distinto al que tenemos nosotros. Principalmente en Arica, entre 1984 y 1989, encontraron al puerto 19.000 toneladas de desechos tóxicos que quedaron abandonados. Muchos niños fueron afectados, solo 345 fueron indemnizados con 8 millones de pesos. Con el tiempo se han detectado altas cantidades de boro en el agua potable, lo normal es que 0,3 miligramos de boro por litro. El estudio del 2004 encontró 30 veces más boro de lo normal. El tema con el boro y otros elementos químicos que son dañinos para la salud es por el tema de la minería, ¿ya? Es que las mineras en estricto rigor están botando más desechos tóxicos de los que deberían y eso contamina el agua y eso afecta en la salud de las personas a la larga porque puede ser que tú no estés directamente relacionado con la contaminación, pero si estás expuesto constantemente a través del agua o del agua del mar, qué sé yo, a la larga tiene eso consecuencias con la salud y con el medio ambiente. O sea, si a ti te hace daño como ser humano, obviamente a las plantas, animales y otros organismos vivos también les hace daño, ¿ya? Es el tema que ha tenido, por ejemplo, Arica, el tema de su agua potable respecto a lo que se desecha con la actividad minera, ¿ya?
Por eso es que hay tanto químico en el agua. Cuando nos localizamos en Tarapacá y Antofagasta, nos vemos que los niños de Iquique, Mejillón y Tocopilla, Huasco, han sido afectados por el níquel, otro elemento químico tóxico asociado al uso del pet coke en las termoeléctricas. Lo normal de los niños es 100 miligramos por litro. Sin embargo, en otros se ha encontrado hasta el doble. Se presentan 6 casos que no alcanzaron a nacer por malformaciones. Eso es el tema de la constante exposición a estos elementos que son dañinos para la salud. Por lo general producen enfermedades como cáncer, tumores, enfermedades crónicas, etc. En Antofagasta y Atacama tenemos uno de los desiertos más famosos, el desierto de Atacama. Día a día gana terreno a la costa desde la nieve y la vegetación colindante. Las dunas han avanzado... ¿Quién llegó? Las dunas han avanzado casi 10 kilómetros. Deme un segundo, muchachos, por favor. Vengo enseguida. El profe está muteado. Ya, ahí sí. Perdón, que me surgió un problema. Profe, esto de la contaminación no deberíamos verlo en ciencias naturales, pregunta Yanko. Bueno, en estricto rigor, lo que ustedes ven en ciencias naturales es de cierta forma las formas de contaminación, pero lo que nosotros estamos viendo aquí es cómo esta contaminación afecta de cierta forma a la geografía, afecta a la población y afecta a la vida de las personas, ¿ya? Recordemos que este ramo no se llama solamente historia, se llama historia, geografía y ciencias sociales. Entonces el estudio geográfico de la población también es parte de lo que pasamos, ¿ya? Así que por eso es que estamos viendo esto. Seguimos.
Como decía acá, tenemos uno de los elementos de los desiertos más famosos. El tema es que debido al derretimiento de los glaciares que se ha llevado a cabo, sobre todo con la actividad minera, el desierto cada vez avanza más, generando más aridez, ¿ya? Esto provoca que las reservas de agua dulce también, que son los glaciares milenarios, vayan desapareciendo. Y eso realmente es bastante grave para el ecosistema de la zona y los pequeños riachuelos, napas subterráneas que se alimentaban de estas aguas. En Antofagasta, los niveles de arsénico en el agua también vuelven a ser un tema. Superan 4 veces lo permitido por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y esto se debe a que el suelo es altamente rico en minerales, ¿ya? Lo que hace que el agua potable, de cierta forma, sea bastante dañina. Y esto es un problema en el norte en general. Por eso es que, de hecho, el 10% de la muerte se debe a contaminación por arsénico. O sea, no se le ocurra tomar agua de la llave en Antofagasta. En Chañaral ocurre más o menos lo mismo, ya que los desechos mineros de la costa en Chañaral terminan con toda vida de la zona. Miren, así se ve una playa en Chañaral, totalmente tóxica, por así decirlo. ¿Puedo subir un poquito? Subo un poquito, no sé. No sé qué, algo así se llamaba. Cañaral. Chañaral. Sí, ese. Entre 1938 y 1990 se vaciaron más de 350 millones de desechos mineros a la costa. El plomo y entre otros minerales tóxicos, que son desechos de los otros minerales, permanecen ahí en la costa y hasta el día de hoy tienen contaminado toda esa zona. El tema es que ahí no crece ni vive nada, ¿ya? Sí, Yanko, después esta clase la subo a YouTube, como todas, no se preocupe. La región de O'Higgins, hubo 442 nacimientos de bebé con malformaciones congénitas. Un 40% de estos casos podría explicarse por la exposición a los plaguicidas utilizados en las plantaciones. Ese otro tipo de contaminación, ya que debido a los mismos venenos que se ocupan para combatir las plagas, dígase zancudo, grillo, polilla, todos estos animales que se comen de cierta forma los frutos y las moscas, ¿ya? Al final hacían daños también para las personas que los utilizaban, generando incluso que, por ejemplo, hubieran malas formaciones congénitas en los bebés por nacer. 40% no es menos del 400, o sea, por lo menos 200 casos de las malformaciones congénitas se confirmó que tenía que ver debido al uso de estos elementos tóxicos. Podemos ver que hay presente temas de contaminación a lo largo de todo el país y es un desafío constante, ya que, por ejemplo, al igual que, no sé, miren el ejemplo que voy a poner, pero, por ejemplo, cuando vemos Los Simpsons, ya, los Simpsons viven al lado de la planta nuclear, ¿cierto? Y siempre bromean con la contaminación que produce esta. Sin ir más lejos, la película se trata de eso. Y el pez de lo que tiene varios ojos y todo ese tema, debido a la contaminación. La verdad es que los desechos generan bastante daño, no solo a los bebés, no solo a los niños, sino también a las personas adultas y a nosotros a lo largo del tiempo. Le va generando problemas crónicos. Incluso puede generar cáncer. En el lago Mataquito, otra planta de celulosa también estaba vertiendo sus desechos al río. Por parte de una planta de celulosa provocó la muerte de toda la fauna del sector. Miles de peces flotando en el río. El gobierno dijo que la sanción sería que arreglaran el caos que provocaron y la indemnización es mínima para las ganancias que tiene la empresa. Si no fuera por poco, el ducto de la misma empresa continuaba vertiendo desechos al lago. Lamentablemente las empresas tienen bastante impunidad en Chile respecto a lo que tiene que ver la contaminación. Ya no hay muchas leyes que protejan o que consideren, por ejemplo, lagos, aguas, ríos como parte de un patrimonio. Y en cambio hay países que sí lo consideran así. Quizás ahora con la nueva constitución, quizás se pueda considerar eso.
el pez de tres ojos de los Simpsons es una clara mezcla. El tema es que justamente, Martín, esto no afecta solamente a las personas, sino que afecta a todos los seres vivos, animales, plantas, etc. De hecho, por ejemplo, si una planta crece con agua tóxica, por así decirlo, es muy probable que esa planta, al comerla, nosotros también nos estemos intoxicando. Lo mismo pasa con los animales. Por ejemplo, todos los animales del ganado o incluso los peces de criadero están llenos de antibióticos y una serie de medicamentos que le dan, que nosotros al ingerir esa carne, al comerse ese rico bistec, estamos comiendo también todas las enfermedades, pastillas y un sinfín de elementos tóxicos que tenía ese animal a la hora de morir, porque se crió con esas cosas. Entonces, es bien complicado el tema de la contaminación. Y a la larga, si nos ponemos a pensar, todo está contaminado y todo mata. La vida es eso. Pero no lo veremos tampoco tan así, tan devastador. En estricto rigor, como vuelvo a decir, la clave está en lo sustentable, la clave está en lograr un equilibrio, ¿ya? Quería recordarle a las personas que vienen llegando a la clase que se vayan colocando presentes en el chat también, ¿ya? Ya que veo que por el número llegaron un parcito más. Seguimos. Talcahuano, ciudad puerto. En esta ciudad se encuentran 5 complejos industriales gigantescos y los desechos de estos van a parar directamente al mar, al aire y casi 80.000 litros cúbicos de residuos al mar, lo que se suma a las aguas servidas del sector que ha sido talcahuano o vive, y ahí entenderá que es el olor de la ciudad. Siempre han dicho que Talcahuano es hediondísimo. Esa capa de aceite que se ve en el mar, actualmente la bahía se encuentra afectada por sucesivos derrames de petróleo. O sea, Talcahuano no puede estar más contaminado el agua, ¿ya? ¿Cómo ha afectado de cierta forma la contaminación también a nuestra flora nativa, a nuestros bosques nativos? Según la CONAF, el 76,5% de los bosques nativos tiene un grado de intervención, o sea, más de la mitad, más de 3/3, más de 3/4, por así decirlo. Cada vez se pierde más terreno porque es destinado a la agricultura, plantaciones forestales, etc. Y entre 1995 y 1999 se perdieron más de 10.000 hectáreas que fueron destinadas a plantaciones forestales o a la agricultura. El tema del bosque nativo es que es realmente el equilibrio que se genera entre el medio ambiente, la flora, la fauna, donde prefieren vivir los animales. El tema es que también con los bosques artificiales, porque es cierto que, por ejemplo, cuando talan los árboles, plantan nuevos árboles. El tema es que esos árboles que plantan son pinos, y el pino es un animal, es un árbol, es muy ácido, ¿ya? Que hace que el suelo no crezca nada más, solamente crezca el pino. Eso genera que, por ejemplo, ciertos animales que se alimentan del pastito y la flora más pequeña no puedan subsistir en esos lugares, ¿ya? Entonces ahí hay un temor respecto a lo que tiene que ver el equilibrio de los bosques nativos. Por eso es tan terrible cuando se quema un bosque nativo, muchachos. Es realmente una cosa, es un desastre, realmente, cuando ocurre algo así. Está prohibida la tala de árboles de bosque nativo. Solamente se puede hacer leña del árbol caído, como dice el dicho. Ya, si por algún motivo, un viento, una tormenta, botó un árbol nativo, yo puedo utilizarlo para mi fin, para lo que quiera. Pero no puedo yo llegar con una motosierra a cortar estos árboles porque estoy directamente infringiendo la ley. ¿Ya? Temuco, por otro lado, también se caracteriza por tener contaminación debido al smog, ¿ya? Debido a ello, por la leña en las casas. Principalmente se contamina por la emisión de gases que produce la leña. El tema es que, claro, cuando Temuco era pequeñito no había problema de contaminación, pero cuando hay miles y miles de habitantes utilizando y contaminando, emitiendo monóxido de carbono a la superficie,
claramente generamos una capa de gases invernaderos. No hay nada que hacer con eso. Por otro lado, en la Araucanía podemos hablar de 38 basurales, de los cuales 19 en comunidades mapuches. 15 ya no dan para más. Los líquidos percolados de estos basurales están llegando a los ríos, llevando incluso toda la contaminación y enfermedades. Si un río se contamina con agua de un vertedero, realmente eso es un ecocidio, que es un concepto nuevo que se está utilizando, ya que en la basura no hay nada bueno, hay bacterias y un sinfín de enfermedades que si llega al río con el cual se riegan las mismas plantas de las cuales nosotros comemos, del río del cual se riega o beben los animales los cuales nosotros mismos comemos, estamos realmente mal en cuanto a lo que viene siendo este tema de la contaminación. En Valdivia se opera una planta de celulosa que vierte sus desechos al río Cruces, en una de las zonas preciosas donde se habita un cisne de cuello negro. Esta centuria existe en la vida normal, principalmente aves impresionantes, ¿cierto? Hace no mucho los desechos vertidos terminaron por hacer que esta ave finalmente desapareciera. En los lagos, las aguas del lago Yanquihue están fuertemente contaminadas por aguas servidas y los desechos relacionados con el cultivo de los salmones, que es lo que mencionaba anterior, o sea, todo lo que tenga que ver con la crianza de animales en gran masa también genera contaminación, porque tú estás generando desechos orgánicos, ya sea la caca de estos animales, ¿cierto? O sus desechos a la hora de cercenarlo, en fin. Además de la contaminación del agua por los medicamentos, todo lo que se utiliza, el mismo animal está contaminado con todo esto. Y esto ha afectado claramente al entorno natural, ¿ya? Incluso hay gente que dice que el agua podría ser cancerígena donde se crían estos animales. Legalmente la explotación del alerce, el árbol nativo y de la extraordinaria belleza del valor comercial está prohibida desde 1976, pero cuando se declaró monumento nacional, pero solo se protege el alerce vivo, como comentaba yo. Pero, por ejemplo, se puede provocar un incendio casual y después ir recoger tranquilamente los alerces muertos. Qué raro. ¿Por qué habrán incendios forestales entonces en bosques nativos a veces? Que no se sabe, no se sabe cómo se originó. Lamentablemente, un 95% de todos estos casos se han terminado con condena, las personas que hacen esto. El alerce puede vivir 4.000 años y es la segunda especie más longeva del mundo. Ni Aysén se salva, señoras y señores, porque también se ve contaminado por el cadmio, plomo y cromo y zinc, además de distintos hidrocarburos, elementos que se alojan en el fondo del mar y matan a los animales y a la flora, a las algas que comen estos animales. También se ve presente, ¿ya? ¿Cuál es la primera de qué? ¿De qué? ¿De los árboles más antiguos que viven más tiempo? No sé. A ver. San Google, dame la respuesta. Árbol más longevo. Es un pino, pero no sale aquí la especie. Especie. Un Pinus longeava, así se llama. Bien,
En Aysén, el tema del derretimiento de los glaciares también es un tema debido sobre todo con el calentamiento global, el cambio climático, los gases invernaderos que se quedan en la atmósfera, provocan que se hayan ido derritiendo glaciares y hielos que son realmente milenarios, ¿ya? Y el tema que esto le ha quitado espacio a ciertos animales como pingüinos, osos, etcétera, que como dice aquí ocupaban estas plataformas para alimentarse, descansar o aparearse. No todo es malo, ya que en Chile existen distintas instituciones que se encargan de fiscalizar y promover el buen uso de todas estas cosas y prevenir la contaminación. Primero que nada, existe este mapita, este esquema lo pueden copiar, ¿ya? El Ministerio de Medio Ambiente, que tiene el Consejo Consultivo, el Subsecretario y los CEREMIS, que son las oficinas regionales, ¿ya? El Ministerio se encarga de fiscalizar de que las empresas no sobrepasen el límite establecido de contaminación. Ya hay un límite que pueden tener las empresas a la hora de eliminar sus desechos. Todo esto en pos de la sustentabilidad, como dice. Pero también hay otros elementos como la superintendencia, el servicio de evaluación ambiental, tribunales ambientales que se encargan en caso, esto todavía no está, y el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Estas dos están por crearse y son elementos que tienen que crearse de manera realmente urgente en lo que tiene que ver la fiscalización de nuestro medio ambiente y la sustentabilidad, ¿ya? Ya que hay, por ejemplo, proyecciones que dicen que de aquí al 2050 es muy probable que ya estemos sobrepasados totalmente en lo que tenga que ver con la producción que podemos generar en la Tierra respecto a la sustentabilidad. Ya estaríamos hablando de un daño realmente irreversible, ¿ya? ¿Dudas, consultas, preguntas? Bien, si no hay nada más que comentar, permiso, voy a dejar el esquema ahí para que lo sigan copiando. Pueden terminar de copiar este esquema y retirarse, muchachos. Que tengan una buena tarde, una buena semana. Nos vemos el próximo lunes, ahí tempranito, ya sea de manera presencial o de manera transmitiendo yo desde la sala para sus casitas. Que estén muy bien. Chau, chau. Chao, tío. Cuídese. Igual. Chao, profe, cuídese. Nos vemos la próxima semana.